¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver en esta ocasión lo que son las cámaras. Y bueno, vamos a empezar. Ya hemos visto en sesiones pasadas que existen diferentes tipos de cámaras, pero ahora vamos a ver un poco más a detalle algunas de las características con las que cuentan estas cámaras. Y bueno, no sé si has escuchado por ahí el término Dory en alguna ocasión, pero bueno, si no, vamos a ver de qué se trata. Algunas marcas lo manejan de alguna otra manera dependiendo la marca y el modelo. Pero bueno, ¿qué es esto de Dory? Bueno, la D significa que es detectar, la O es de observar, R es reconocer y la I es identificar. Por eso le llamamos Dory, que es detectar, observar, reconocer e identificar. Gracias a estos parámetros podemos contestar algunas de las preguntas que constantemente luego nos hacen nuestros clientes. Por ejemplo, con esta cámara, ¿hasta dónde puedo ver? ¿No? Es una pregunta muy normal en los clientes. Oye, ¿con qué cámara puedo observar una placa a determinada distancia? ¿Qué modelo necesito si quiero ver un rostro a tantos metros? Entonces, con esto, o al momento en que nosotros mismos queramos comprar alguna cámara, pues con esto podemos ver la capacidad de la cámara con estos parámetros. Entonces vamos a ver. Y bueno, decíamos detectar. ¿Qué significa detectar? Pues es cuando las cámaras por lo regular traen sensibilidad al detectar movimiento, y cuando detectan ese movimiento es porque hubo un cambio en los píxeles en la imagen, y es cuando nos marca ahí que detectó movimiento. El usuario podrá detectar movimiento en ella, por ejemplo el movimiento de un objeto a una gran distancia, eso le llamamos detectar. Luego tenemos la parte de observar, que es cuando el usuario podrá saber que existe movimiento de un objeto y podrá saber por ejemplo, si es una persona, si es un animal, si es un vehículo. Después viene la parte de reconocer. El usuario será capaz de saber, por ejemplo, si es una persona, saber si es un hombre o es una mujer. O si estaba viendo en la imagen un animal, podrá saber si es un gato o es un perro. Eso es lo que vamos a nosotros a llamarle reconocer. Y luego tenemos la última, que es identificar, que es cuando el usuario podrá darse cuenta si la persona es o si es una persona, poder verle sus partes de sus rasgos físicos. Por ejemplo, si es una placa, podrá observar los caracteres de la placa. Así todo eso con una mayor claridad. ¿Por qué? Porque ya podemos identificar. En el mercado existen múltiples cámaras, y hoy en día ya estos modelos de cámaras contienen dentro de sus manuales o en sus especificaciones técnicas la parte del Dory, pero hay muchas otras cámaras que no lo traen. Entonces por eso vamos a ver una tabla con datos aproximados. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cámara, el modelo, la marca, puede llegar a variar todo esto. Pero vamos a presentar una tabla con ciertos datos que nos pueden servir como guía nada más. Por ejemplo, aquí tenemos una cámara de 1 megapíxel con un lente de 2.8 milímetros. Nos dice que podríamos detectar a una distancia de hasta 37 metros. Podríamos observar hasta 14, reconocer a 7 e identificar a 3.5 metros. Con la misma cámara, pero con un lente de 3.6 milímetros, podríamos detectar hasta 47 metros, 18 metros, observar, reconocer a 9 e identificar hasta 4 metros. Y obviamente entre mayor sea la calidad de la cámara, pues tendremos un poco más de alcance. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la de 5 megapíxeles con un lente de 3.6 milímetros, dice que puedo detectar movimiento hasta 77 metros. Puedo observar hasta 31 metros. Puedo reconocer a 15 metros. Y puedo identificar más o menos a 7 metros.
¿Vale? Como te decía, estos datos que te estamos presentando aquí en esta tabla solamente sirven como guía, no quiere decir que van a ser siempre esos números, va a depender muchísimo de la marca, el modelo, en fin, de las características de algunas cámaras en particular. Nada más que nos sirva como guía para poder tener una idea. Bien, el lente de la cámara. Sí, como decimos, existe una gran variedad de lentes también, los cuales proporcionan diferente visión con respecto al objeto que deseamos observar. El lente lo podemos medir en milímetros y es la longitud focal, se le llama, o distancia focal, que es la distancia que existe entre el sensor y el centro del lente. A mayor longitud focal o mayor distancia focal, el objeto se observará más cerca, pero menos ancho, lo que quiere decir que estamos reduciendo un ángulo de apertura. Si desea observar un área amplia, tenemos que utilizar lentes de menor distancia focal. Contrariamente, si deseas observar un objeto en específico un poco más cerca, deberíamos utilizar lentes con mayor distancia focal. Entonces, en esta imagen podemos darnos cuenta, hay dos líneas, dos líneas de color, vamos a agarrar aquí la pluma. Aquí podemos ver, vamos a tratar de hacer aquí podemos ver un ejemplo nos está marcando la distancia desde aquí hasta acá. Y esa es la distancia focal, ¿sí? del sensor. Va a ser la distancia que hay desde el centro del lente, por ejemplo, hasta el sensor. Si te fijas, son las líneas rojas que tenemos aquí, y aquí podemos ver que nos da un ángulo de apertura. Si yo alejo ese sensor y lo ponemos hasta acá, la distancia focal ya aumentó. Si te fijas, esta distancia ya aumentó. ¿Y qué sucedió? Ahora la longitud focal o la distancia focal, que decíamos que era en milímetros, a pesar, digamos que esta fuera la de 2.8 milímetros, por ejemplo. Y aquí ya tendríamos la de 3.6 milímetros, por decir algo. Esa distancia ya aumentó. Pero ¿qué sucede? Que el ángulo de apertura a la misma distancia se redujo. ¿Sale? Entonces decimos que a mayor longitud focal, el ángulo de apertura es menor, pero la claridad es un poquito mucho mayor, o sea, perdemos ángulo de apertura. ¿Sale? Así es como funciona más o menos este rollo del lente. Ok. Ay, perdón, aquí ya me salí. Vamos a volver a entrar. Ok. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo que acabamos de platicar. El ángulo de apertura con respecto al lente. Aquí tenemos que a una distancia de 3 metros con un lente de 2.8 milímetros tendríamos un ángulo de apertura de 90 grados, que aquí lo podríamos observar más o menos. Aquí nos está dando lo que vienen siendo lente de 2.8 milímetros a una distancia aproximadamente de 3 metros, y pues nos va a dar un ángulo de apertura de 90 grados. ¿Sí? Con uno de 3.6 milímetros, nuestro ángulo de apertura se reduce a 75, y así podemos ir viendo que el ángulo de apertura va reduciendo conforme aumentamos el tamaño del lente. Si yo pongo un lente de 25 milímetros, tendremos un ángulo de apertura de 12 grados.
a una distancia de 70-80 metros, que es la que tendríamos hasta acá, hasta el final. Ahora, así es como trabajan las cámaras varifocales. Tenemos lo que viene siendo el zoom y el enfoque. Entonces, si yo hago un acercamiento en el lente, es como si estuviera aumentando la capacidad del lente. Entonces aumento la capacidad del lente, pero reduzco el ángulo de apertura. Bueno, estos datos también que estamos presentando en esta imagen son aproximados, solamente sirven como guía. Y repito nuevamente, pueden cambiar con respecto al modelo, marca, en fin. Entonces eso sería todo en este video y nos vemos en el siguiente.